Left 4 Dead es un juegazo de zombies nivel Omega. Tan así que lo llegué a viciar en una computadora del gobierno en una versión recontra pirata donde solo podía jugar No Mercy. Básicamente, el puto Prime, chavales. Pero desde la edad del Mesozoico, que no toco la primera entrega. Y siendo que todos nos la pasamos jugando por años a la secuela, medio que nos olvidamos cómo era el original. Así que hoy voy a volver a Left 4 Dead. Y me voy a pasar sus 6 campañas. Y te lo voy a contar en este video. Así que prepárate esos mates, tererés y algo para picar porque esto es... Nuestra historia zombie comienza en No Mercy. Luego de escapar a duras penas, se cruzan con un helicóptero que les dice: si alguien me escucha, diríjanse al Hospital Mercy para la evacuación. Pero para llegar a la azotea, tendrán que pasar por cientos de no muertos. Así que nuestros sobrevivientes tendrán que armarse de valor, determinación y de armas. Es así como nuestros sobrevivientes pasan por el metro, las alcantarillas, oficinas, hasta que por fin llegan al Hospital Mercy. ¿Pero saben qué es lo más loco? Y no, lo más loco no es que un zombie te agarre con la lengua y empiece a hacer como un hentai de tentáculos, o enfrentarte a un zombie con una excelente forma física, 100% natural, papá. Esos bíceps nunca vieron una aguja. Lo más loco es que no hay armas melee. ¿Vos sabés que yo pensaba que había armas melee? Claro, se implementaron en la segunda entrega y yo estaba buscando armas melee como loco en todo el mapa. Digo, no encuentro, ¿por qué carajo no encuentro? Te juro, si vos me decías, hey, hay armas melee en el Left 4 Dead original, yo te juraba por mi vida que había. Terrible efecto candela. Cuestión. La muchachada llega a la azotea y llama al helicóptero, desatando la pelea final. Nuestro piloto de confianza favorito llega y los pibes zafan por los pelos. Pero todo continúa en... Esta campaña me gusta mucho, hermano, porque es cortita, frenética y estética. Y sí, no sé por qué muchos se sintieron identificados con esas descripciones, pero yo también. Luego de que nuestro piloto misteriosamente se convirtiera en un zombie, Zoe le disparó. Acción que llevó a que los pibes choquen y que queden varados en los suburbios. Nuestro objetivo ahora es simple: avanzar entre las calles destruidas, talleres, rutas hechas mierdas y encontrar una vía de escape. Entonces van avanzando por los suburbios de esta ciudad y, para desgracia de nuestros survivors, esto es 2013 y no 2026. Porque si fuera 2026 estaría plagado de fentanilo. Y si hay algo con menos movilidad que un usuario de fentanilo, es un zombie con fentanilo. Serían como los zombies de Walking Dead, pero más estúpidos. Se patea por un buen rato hasta que en un momento nos cruzamos con un puente lleno de obstáculos. Y como todo sueño húmedo que algún hombre ha tenido alguna vez, explotamos todo al carajo. Nadie, hombres al ver una explosión. Pero, ¿podrá la muchachada favorita sobrevivir a este apocalipsis? ¿Encontrar alguna forma de escapar? Lo veremos ahora mismo, porque encuentran en un taller un fucking camión blindado. Pero para que funcione necesitan bajarlo de eso que está ahí, que tal cosa, que baja la cosa y sube y eso, ¿sí? Pero para eso necesitan prender el generador y el generador claramente va a hacer un ruido infernal. Una excusa perfecta para la batalla final. El vehículo de escape está listo y los sobrevivientes toman rumbo a...
Por razones desconocidas, ahora los 4 Left se encuentran en una autopista destruida. Esta vez el objetivo será llegar a Riverside, lugar donde los militares están evacuando a sobrevivientes. Acá dejamos la ciudad por un rato y luego de pasar por la ruta y... alcantarillas. Soy hater número 1 de los niveles de alcantarillas. Y encima una de mis sagas favoritas como Resident Evil, siempre hay putas alcantarillas. Capcom es como, elegí pibe, alcantarillas o RPD. Bueno, volviendo al Dejados para Morir 4, por primera vez nuestros panas pasan por una estación de tren, un pueblo y hasta por la iglesia del pueblo. Pero atención, porque la banda de Left 4 Dead llegan a una cabaña. Y es en esta cabaña donde reciben la llamada de los militares. Y le dicen que si resisten, los van a rescatar en un lindo botecito. Así que no hace falta que diga nada. 3, 2, 1, go! El bote llega y la muchachada se sube para poder escapar. Y así es como termina Dead Toll, pero todo sigue en... Por cuestiones del guión, volvemos a la ciudad y con el mismo objetivo, escapar de forma aérea. Pero esta vez no en un helicóptero, en una azoteíta, nada. Esta vez en un puto avión de guerra y en un aeropuerto. Tuvo un spot, un aeropuerto para terminar la campaña. Es como Die Hard 2, pero con zombies. Yippee-ki-yay, motherfucker. Me encanta. Pero antes de llegar a Ezeiza, tenemos que pasar por la ciudad. Medio como en No Mercy, pero mejor y con más estilo. Uf, mirá ese cielo anaranjado. No Mercy es la que más quiero, por ser la primera y porque es la que más nostalgia me da. Pero objetivamente para mí, esta es de las mejores campañas de la saga, ¿eh? Esta y Lima Infección. En fin, llegamos al aeropuerto y tras pam y... Estoy hecho un Cristo. Los Left 4 Dead Boys llegan a la pista, pero el avión necesita combustible. Así que luego de activar el camión cisterna, las alarmas vuelan y una vez más... Sí. Pelea final. El avión está listo y los sobrevivientes logran subir. Pero esto todavía sigue, dando inicio a... Antepenúltima campaña, ya vimos ciudades, pueblos, aeropuertos y cabañas. Esta vez, granjas. Vaya a saber Dios cómo concha estos muchachos se spawnaron acá, pero bueno, ahora están en un bosque. El objetivo principal ahora es llegar a una base militar. Nuevamente volveremos a pasar por las vías del tren, pero esta vez el destino final será diferente. En Toque de Difuntos, o en Dead Toll, eran rescatados en una cabaña vía marítima. Ahora seremos rescatados en una granja vía terrestre. Cuestión, luego de mucho... y... La puta estuvo cerca. Llegamos a una granja. Y a través de la radio, un soldado de la fucking USA se entera que hay sobrevivientes y va a mandar a este Flor de Terrenator a salvarnos. Y acá vamos a hacer un minuto de silencio. Acá es donde lloramos las girls, porque no hay pelea final. Simplemente llaman, viene el Terrenator y nos subimos. Ya está, no hay pelea final. Se cargaron a mi pelea final. Mentira, mira si no va a tener pelea final. Los militares llegan y los sobrevivientes logran escapar una vez más. Ahora, por un tiempo, esta fue la última campaña de este juego, hasta que salió el cómic de The Sacrifice. Se lo cuento de manera súper resumida para que tengan un poco de contexto. Resulta que al ser salvados, descubren algo importante. Dos cosas importantes. Los militares no eran tan buena gente como parecía, sino que muchas veces los militares abandonaban a los sobrevivientes o directamente los eliminaban para contener la infección. Esa es la primera, pero la segunda, que es la más importante de todas, nuestros protas son portadores.
Personas como ellos no se convierten, pero siguen infectados y pueden contagiar a los demás. Por eso que el piloto de No Mercy se convirtió en un zombie. Ahora todo cuadra, ¿no? Los muchachos lo infectaron. Cuestión, se va todo al Jeroca y terminan escapando en un tren. Y es ahí donde comienza... la última campaña, y es acá donde los hombres lloran. The Sacrifice, o El Sacrificio, ya su nombre nos da un poco de cagazo. Y de hecho al jugar esta campaña sí se siente como el final del juego. Y de que algo malo va a pasar. Lo más seguro es que al saber qué pasa, y que el título sea literalmente El Sacrificio, y claramente podemos llegar a estar un poco sugestionados. Pero bueno. Al igual que Crash Course, esta campaña es más corta de lo habitual, ya que tiene 3 capítulos, pero es igual o mejor que Crash Course. Luego de dejar el tren, el objetivo ahora es buscar un velero con las suficientes provisiones para alejarse del mundo e irse a una isla, ya que así estarían lejos del apocalipsis y al mismo tiempo estarían salvando a las personas con las que se pueden llegar a cruzar. Pero para encontrar ese velero tendrán que pasar por este puerto industrial de Rayford. Acá pasa algo curioso. El velero lo encuentran, pero se dan cuenta que el puente está demasiado bajo y por lo tanto no pueden pasar, por lo que tendrán que subirlo para poder escapar. Lo curioso es que esto se ve en el cómic, pero en la campaña no. Visitamos un barco, sí, pero no es el velero. Hasta que subimos al puente y ya arriba del puente se ve el velero acá al costado. Pero de todas formas es muy poco probable de que lo veas. Hubiera estado mejor mostrarnos el velero antes de subir al puente, como en el cómic, pero bueno. Llegamos al puente, activamos los generadores, el puente empieza a subir, los sobrevivientes por fin serán libres. Ay, pero... el puente se atasca, ya que un generador se apagó. Una horda gigante está viniendo y si nadie activa ese generador de vuelta, todos van a morir. Bill, nuestro viejo favorito, decide sacrificarse para que sus compañeros puedan salvarse. Baja, activa el generador y cuando buscaba volver, un tag lo impacta. Estoy cansando. Es así como Bill se arrastra, se fuma su último cigarro y muere. Francis, Zoe y Luis viven gracias al sacrificio de Bill. Y como él lo quería, se dirigen hacia los Cayos de Florida buscando vivir tranquilamente. Y así es como termina este juegardo, que si bien su secuela es una versión definitiva y perfecta, la primera entrega sigue siendo un juegazo totalmente disfrutable a día de hoy. Acordate de dejar tu suscribida y tu me gusteada, y hasta el próximo video.